Hola chicos, vamos a esperar unos 2-3 minutos y empezamos, ¿bien? Bien, chicos, vamos a comenzar. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido una buena semana y que ya vaya dando término a la semana actual. Comentarles un poco de cómo va a venir lo que realizaremos durante el resto de las clases o el resto del semestre que nos queda. Bueno, como bien saben, hoy día tenemos clase. La próxima semana también vamos a tener ya la última clase de materia en rigor de lo que vamos a estar viendo este jueves 2 y este jueves 9 de julio. Nos vamos a concentrar
en específicamente ver alcances de materia que vamos a desarrollar. El mismo 9 de julio vamos a, en términos prácticos, a entregarles o a indicarles de qué va a tratar la última prueba o solemne de la asignatura. Bien, y por tanto nos vamos a dedicar específicamente a ver los detalles de esa solemne. ¿Por qué? Porque la solemne formalmente está planificada para el día 16. Bien, y por tanto el día 16 de julio, que me parece, no me acuerdo, había un jueves feriado, ¿no? Deme un segundo para chequear. Sí, el jueves 16 de julio es feriado y por tanto no vamos a tener clases. Por tanto, el mismo día 9 vamos a estar terminando y vamos a estar ejecutando la pauta de entrega de la Solemne 3. También vamos a utilizar ese día para poder clarificar, ¿no?, aquellas dudas que puedan llegar a existir o aquellos problemas que pudiesen tener de acuerdo a lo que van a estar realizando. La solemne la van a tener lista o la van a poder recoger el día 9 y la van a tener que entregar a más tardar el día 19. Es decir, en total van a tener 10 días para poder realizar esa solemne. Van a hacer 2 ejercicios de acuerdo a lo que vamos a estar viendo entre esta semana y la próxima, para que vean bien, para que estructuren bien de acuerdo a los ejemplos que hemos estado viendo y que nos va a ir permitiendo ya ir avanzando hacia algo más desarrollado para prepararnos bien para empezar el próximo semestre muy a full con estos temas, ¿no? Y posteriormente, el día jueves 23, nos vamos a juntar de manera libre, no es obligatorio asistir, todos van a quedar presentes ya como la última día de clases para recibir las calificaciones de su solemne 3 y además para ir cerrando el semestre. Bien, en el caso de que alguno de ustedes quedara en condición de examen, eh, ese mismo día es bueno que vayan chequeando y que puedan conectarse como para que vayamos viendo la alternativa de examen que pudiesen llegar a sostener. Bien, eso en rigor es lo que vamos a estar mirando durante la próxima semana. Por tanto, esta semana y la próxima son semanas de clase. La del 9 de julio es la semana última de clase y además donde les voy a entregar la solemne 3. Van a tener plazo hasta el día 19 porque el día 16 es feriado y el día 23 nos juntamos a ver los resultados de esas notas, a cerrar el semestre y en el caso de que haya alguna persona que tenga que ir a examen, va a tener que, vamos a tener que planificarlo durante esos días para que pueda dar su examen la semana siguiente, que sería el 30. De todas maneras, les comento que inicialmente el segundo semestre está pensado para iniciar el 31 de agosto, que es prácticamente la primera semana de septiembre, por tanto tendrían algo así como un mes y un poco más, un mes y medio, inclusive si es que se diese el caso de que evitaran dar el examen en esta y en todas sus asignaturas. Bien, en ese sentido, y todavía es tentativo el 31 de agosto como inicio del segundo semestre, pero es bueno que también sepan que esa es como la fecha que se está manejando actualmente. De todas maneras, les voy a estar comentando cómo se va a ir realizando. Bien, eso, no sé si en términos de planificación hay alguna duda, si alguien tiene alguna consulta de cómo va a venir esto más adelante o lo empezamos a ver ya la materia de clase. Les doy 2 segundos. Si alguien tiene dudas, me avisa. Si no, empezamos. Ahí, chicos, bien. Entonces, hoy día vamos a ver nuevamente el tema de WordPress, porque como lo vimos la semana pasada, eh, empezamos a chequear estos temas de WordPress esencialmente, ¿no? En ese sentido, vamos a ir mirando eh, se tiene pensado ir chequeando los elementos que vamos a ir bien. Bien, estoy compartiendo pantalla. Vamos a ir viendo el WordPress
específicamente, como ustedes ya saben, el editor negro es parte de nuestro sistema de trabajo, ¿cierto? En ese sentido tenemos que ir a entrada, añadir nueva entrada. Vamos a ir haciendo un repaso de lo que observamos. Si se acuerdan, en la última clase empezamos a ver distintos dispositivos, distintas páginas web, distintos elementos que estaban dándonos muestra de cómo debiésemos ejecutar nuestro sitio web si es que fuera un gran reportaje. Bien, ahora mismo vamos a planificar un gran reportaje en términos de estructura. En ese sentido, voy a ingresar en este caso solamente como muestra a la estructura que se va dando en nuestro WordPress. Voy a copiar una nota para que lo podamos hacer más rápido, ¿no? Y vamos a ir viendo cada uno de los elementos que se van suscitando. Bien, como ustedes bien saben, cada nota que hemos ido trabajando hasta el momento, incluso la que tuvieron que entregar en la Solemne 2 que entregaron este fin de semana, tienen que ver específicamente con notas de 4 párrafos, ¿cierto? Bueno, en términos de los grandes reportajes, o lo que se habla como de fast journalist, o sea, perdón, de los notas cortas, los 4 párrafos son lo que podríamos hablar como notas correctas, ¿bien? Cualquier cosa que sea superior a eso, en general tiende a ser de poca lectura, y por tanto el usuario nos abandona. Hay una diferencia, sí, que cuando nosotros trabajamos en Slow Journalist, porque lo que estuvimos haciendo en la Solemne 2, que era más bien aprender el formato, ver la estructura, etcétera, el Slow Journalist, a diferencia del Fast, que fue el que trabajamos en la segunda Solemne, el Slow Journalist lo que hace específicamente es trabajar eh, con estos elementos que conversábamos la semana pasada, que son como estos cortes o estos intervalos, por así decirlo, entre una parte de la nota y otra. Bien, recuerden que cada vez que trabajemos tenemos que trabajar con nuestro texto clásico, ¿no? Y vamos a apretar este pegado especial para evitar cualquier cosa. Y vamos a trabajar efectivamente todavía con 4 párrafos. Bien, en ese sentido, solamente como muestra, voy a ir eliminando estos elementos. Como ya ustedes bien lo saben, tenemos los 4 párrafos. Tenemos que cerciorarnos que esos 4 párrafos sean así en la vista previa, porque recuerden que en el editor se ve de una manera y en la publicación se ve de otra. Fíjense en este que quedó de 2 párrafos, este de 4, de 3 y de 4. O sea, tenemos que arreglar el 1 y el 3, ¿no? En ese sentido, vamos a ir haciéndolo. Voy a copiar texto, no le voy a dar sentido al texto por ahora porque me interesa que veamos el formato específicamente. Y vamos a darle un poco más y le voy a dar un poco más. Bien, vamos a verlo nuevamente para cerciorarnos de que esto está relativamente bien hecho. Ya tenemos 4 párrafos y ya estaríamos ok con nuestro párrafo. Bien, en ese sentido, recordamos que tenemos que ir poniendo nuestras negritas, ¿cierto? Que son 2 por párrafo, o nuestros hipervínculos en el caso que queramos hacerlo, ¿cierto? Dependiendo de lo que se vaya haciendo. Recuerden que los hipervínculos se van haciendo siempre con este clic en la pestañita que está acá, ya para que siempre abra un enlace en una pestaña nueva, ¿cierto? Y vamos a ir haciendo toda esta estructura en términos de el formato que normalmente nosotros hemos ido trabajando, ¿bien? En ese sentido, lo importante de esto es que una vez que terminamos de generar la estructura clásica de nuestro texto, nos tenemos que empezar a preocupar de la multimedia, ¿bien? Y es acá, como ustedes lo veían anteriormente, que es donde se va haciendo la diferencia en términos prácticos de un gran reportaje frente a una nota tradicional. Porque cada vez que nosotros vayamos ejecutando este texto, de acuerdo a lo que fuimos realizando, nosotros vamos a ir agregando nuestros archivos multimedia. ¿Qué es lo importante de esto? Que cada vez que nosotros agreguemos un reportaje, la idea es que el archivo multimedia no se repita. Es decir, que siempre haya un archivo multimedia en términos de distinto, en términos de lo que normalmente uno va realizando, haciendo, estructurando, ¿no? Vamos a poner este nada más para ir chequeándolo.
e ir sosteniendo. Y como ven, ya tenemos nuestra primera parte. Con esto estamos haciendo, comillas, un trabajo tradicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer inmediatamente? Vamos a agregar nuevamente un efecto clásico y vamos a ir a escribir una segunda parte del texto. Esto es re importante porque estos elementos que acabo de mostrar o que acabo de hacer, en rigor, si se dan cuenta, voy teniendo mi texto, tengo mi video o mi elemento multimedia y inmediatamente tengo otro texto de idénticas características, es decir, 4 párrafos de 4 a 6 líneas con 2 llamados por cada uno. ¿Qué es lo importante que tienen que manejar? Que si yo tengo, por así decirlo, este titular, este tema, tengo un tema 1, bien, voy a suponer que voy a escribir sobre los alimentos que debemos comer en cuarentena. Entonces, en este primer párrafo, con esta primera nota, con esta primera parte, debo hacer una introducción sobre los alimentos, decir que mira, es importante comer alimentos sanos, por esto, por esto, otro, bla, bla, y te vamos a dar ejemplos. Posteriormente tengo un video que tiene relación a lo que estoy hablando, y después sigo con este párrafo o con estos 4 párrafos que me van a hablar ahora de alimentos de carácter vegetal. Bien, inmediatamente acá voy a agregar algún otro elemento que me permita instaurar esto que estoy diciendo. Bien, voy a subir una galería, voy a buscar mi biblioteca en este caso, voy a ir creándola y voy a insertar la galería. ¿Se entiende? Por tanto, ya tengo un archivo inicial, un tema 1, parte de un tema. La idea es que acá se hace un corte y acá invito al lector a ver otro tema. Es decir, por así decirlo, tengo una nota 1, un video sobre esa nota 1 o sobre algún elemento que quiero complementar, y acá tengo un tema 2 del mismo tema o un subtema de ese mismo gran tema. Y acá tengo algo que aporta. Bien, inmediatamente después tengo que insertar nuevamente mi texto, ¿cierto? Voy a copiarlo, voy a escribir otro texto de 4 a 8, o sea, de 4 párrafos, con 8 llamados, ¿cierto? Y me voy a preocupar de insertar un multimedia distinto. En este caso voy a buscar algo como una cita, por ejemplo. Y voy a poner qué bueno que vengan a clase, ¿cierto? Entonces, ya tengo mi título, tengo parte de mi tema, un corte, parte de mi tema, otro corte, parte de mi tema, otro corte. ¿Cuánto corresponde a un reportaje digital? En total son 5 partes, por así decirlo, de lo que estamos realizando. Bien, por tanto son textos bastante largos y son textos que nos llevan trabajo. Bien, en ese sentido vamos a seguir viendo cómo debiese quedar estructuradamente todo lo que vamos a ir realizando en términos prácticos. Si se dan cuenta, lo multimedia siempre cambia. Bien, acá tenemos una galería, abajo teníamos una firma, una cita, acá tenemos un video, ¿no? Vamos viendo en estructura qué es lo que podemos ir agregando. Recuerden, sí, que podemos ir chequeando distintos elementos alrededor, no lo veo, de lo que vamos realizando y de lo que se va conociendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, citas, podemos poner tablas, podemos poner versos. Acá hay, por ejemplo, temas de audio, y esto va a ser interesante, por ejemplo, si es que alguno de ustedes quisiera subir un archivo de audio, insertarlo desde alguna URL, eh, como ustedes quieran específicamente. Por ejemplo, si quisieran insertar acá algún tipo de Spotify o algún tipo de SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ver si se puede desde YouTube. Nunca lo he probado directamente, siempre lo he insertado desde Spotify o desde YouTube. Y lo, bien, no, me lo tomo como YouTube. En ese sentido, la idea es que puedan acá insertar audios, insertar citas, tienen distintos elementos que pueden ir chequeando y que pueden ir mirando, pueden insertar archivos, por ejemplo, como elementos PDF, si es que ustedes lo consideran así, pueden ingresar videos subidos directamente por ustedes, si es que alguno se grabara, pueden acá agregar una presentación, si es que fueran PPT,
Pueden entregar galerías aplicadas o comparación de imágenes, por ejemplo. Vamos a ir viendo distintos efectos. Lo que interesa en estos sentidos es que puedan ir chequeando eh, lo que se va dando como estructura práctica, ¿no? Ahí. Vamos a ver. Bien, si se dan cuenta, ese es el efecto que habíamos visto. Si se dan cuenta, todos los efectos que fuimos observando tienen que ver específicamente con estructuras de elementos que se han ido dando o que se han ido estructurando en nuestras distintas notas. Fíjense que cada uno de estos elementos nos va dando interacciones distintas. Lo importante acá es la interacción. No es que no puedan agregar varias galerías, sino que la idea es que siempre vaya algo distinto, algo donde el usuario finalmente se sienta parte de y tenga que ver en este sentido, tenga en este sentido todo lo que hemos estado realizando, ¿no? Vamos viendo en términos de estructura cómo finalmente debería quedar el texto para que no vaya a quedar dudas. Y finalmente ya vamos cerrando con algún elemento que ustedes consideran interesante en términos de lo que se puede ir subiendo. Voy a buscar algún otro que pueda ser interesante para ustedes, que lo puedan ir mirando, etcétera, etcétera. Pueden subir podcast, pueden subir GIF, pueden subir mapas, pueden subir Pinterest, etcétera, etcétera. Vamos a probar con los mapas, ¿cierto? Y vamos a estar viendo acá, por ejemplo, un mapa blanco y negro. Y acá pueden ir ubicando los mapas como ustedes estimen conveniente en términos de las ciudades, los lugares, ¿cierto? Y los elementos que nos vayan interesando y pueden añadir una ubicación en el caso que así lo deseen. Irse hacia Chile, ¿cierto? Ahí estamos en Lima ya. Nos vamos a ir a Santiago. Bien. Y así ir jugando un poco con los elementos que podemos ir desarrollando. Si se dan cuenta, WordPress nos entrega un montón de elementos que, que son interesantes, ¿no? De ir chequeando, ¿no? Y ahí ya vamos agregando un marcador y tenemos algo nuevamente interactivo que se puede ir chequeando, ¿no? En ese sentido, lo interesante de esto, chicos, es que ustedes puedan ir mirando cómo se va realizando cada uno de estos elementos y vamos viendo finalmente cómo nos va quedando. Bien, en ese sentido vemos que tenemos nuestra nota, ¿cierto? Que hemos escrito, tenemos nuestro primer corte, nuevamente tenemos otro escrito, ya tenemos nuestra galería, nuevamente tenemos otro escrito y acá viene nuestra frase, posteriormente tenemos nuestro escrito, tenemos estas técnicas que se van agregando, ¿cierto? Tenemos nuestro escrito y finalmente terminamos con nuestro mapa. Bien, se dan cuenta que algo que pareciera tan difícil, que lo vimos la semana pasada y que era tan complejo, hoy día pareciera que no es tan terrible en términos de todos los elementos que podemos ir construyendo, realizando. Es cosa de ir explorando en términos de lo que se puede ir haciendo en WordPress y que no nos vayamos quedando simplemente con lo base, ¿no? Una vez que terminemos eso, tenemos que ir haciendo lo de siempre para que no vaya a quedar duda en términos de ejercicio. Primero que tengan que establecer imágenes en términos de archivo multimedia. Hoy no tengo ninguna descargada, voy a descargar una. Vamos a descargar eso y vamos a ir chequeando acá. Voy subiendo esta imagen para que no haya duda. Bien, hoy sí, pues pegado. Bueno, voy a ir estableciendo las etiquetas por mientras que tengan que ver con no sé, espacio público, ¿cierto? Confusión y desconfianza, ¿no? Con eso ya tenemos nuestras tres etiquetas. Acá si es que me deja seleccionar la imagen, si no voy a dejarla ahí pendiente y una vez que esté todo listo,
podemos apretar el botón publicar y con eso estaríamos correctamente. Bien, recuerden dejar cargando, hay que actualizar, pero es para no perder todo el ejercicio. Y con eso ya estaríamos absolutamente bien. ¿Mm? No sé qué le pasó. Y una vez que esté listo eso, vamos a ver nuestra nota y ya, si se dan cuenta, aparecen nuestras etiquetas, que solamente me agarró dos. Por eso es muy bueno que vayan mirando, ¿cierto? Y que vayan chequeando que siempre se guarde correctamente. Vamos a poner actualizar. Y no, no me guarda la... voy a poner otra distinta. No sé qué le pasó a WordPress. Bien. Ahí sí. Y una vez que suceda eso, vamos a ir chequeando. Ahora sí ya me aparecen las tres etiquetas y por tanto ya tenemos nuestra nota estructurada. Si se dan cuenta, el formato que vamos a perseguir son en total 1, 2, 3, 4, 5 extensiones de texto y 5 archivos multimedia. Ese es el formato con el que vamos a estar trabajando. Bien, chicos, no sé si hay alguna duda de lo que hemos estado viendo dentro de los elementos que hemos ido observando. Específicamente hoy día nos vamos a dedicar a WordPress, pero la próxima semana ya vamos a ver cómo lo vamos a ir relacionando a través de redes sociales. Por tanto, me interesa saber si tienen alguna duda específica sobre el ejercicio y el trabajo, porque de esto vamos a realizar nuestra solemne y por tanto es importante que vayamos viendo si es que tienen alguna duda en términos de el formato en que estamos trabajando en este momento. Profe, llegué tarde, sorry. La Solemne 3 se va a tratar como de hacer un reportaje, entre comillas, como Exacto. ya, y como promocionándolo como lo habíamos hecho en las redes sociales. No por ahora. No hemos visto ningún ejercicio de promoción, solo hemos visto ejercicios de publicación. O sea, sí, no, publicación, a eso me refiero. Sí, Ya, son solo gracias. publicaciones. Ujú. Bien, entonces, ¿qué es lo importante? Voy a conectarles esto, ya que ya vimos esto, denme un segundo para abrir otro módulo. Bien. Denme un segundo. Y les comparto al tiro. Bien. Bien. Fíjense en esto, chicos, que les estoy compartiendo ahora en el Word que está puesto. Teóricamente, nosotros para pensar este tipo de reportajes debiésemos hacer algún grado de planificación. En ese sentido, la planificación siempre va a ser importante porque si no vamos a estar repitiendo información constante de lo que yo voy desarrollando. Bien, como les comentaba, vamos a hacer un ejercicio simple en términos de cómo se debiese planificar, por ejemplo, un tema de comida saludable. Bien. En ese sentido, yo voy a estructurar que esta presentación va a ser el texto 1, que son los primeros 4 párrafos, voy a hacer una presentación y a esta presentación voy a hablar de cifras. Bien. En ese sentido, el multimedia 1 lo que me va a mostrar van a ser las cifras a través de gráficos. Bien. Gráficos que en este caso las voy a transformar en imágenes. Bueno. Bien. En ese sentido, ya tengo listo mi primer punto. Como ya sé que voy a hablar de comida saludable, entonces mi texto 2 va a ser sobre el uso de los vegetales. Bien.
Por tanto, el multimedia 2 me va a mostrar una galería de fotos de los vegetales. En ese sentido, el texto 3 ya me va a hablar del uso de las cámaras. Bien. Y como sé que el multimedia tiene que ser distinto, voy a subir un podcast o un archivo de audio sobre las cámaras, ¿no? Posteriormente voy a hacer una utilización sobre el uso de las especies. Bien. ¿Qué sería? Dejémoslo ahí. Y vamos a poner en la galería, en el tema del video, un mapa donde puedo encontrar los mejores productos, ¿cierto? Finalmente, en el texto 5, que ya voy dando como un cierre, voy a decir, para cerrar, voy a hablar de las principales recetas. Bien. Y finalmente, en el multimedia 5, lo que voy a hacer va a ser poner un archivo PDF con las recetas. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero llegar es que la construcción de estos elementos es una planificación, quizás no tan simple, no tan simples en términos de la estructura que normalmente uno pudiese llegar a pensar, pero generalmente así se trabaja la estructuración de Power. Es decir, qué es lo que voy a agregar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es re importante que se vaya realizando cada vez que nosotros vamos estructurando en un reportaje, porque tenemos que ir checando qué es lo que vamos a ir haciendo y qué es lo que vamos a ir mirando en términos prácticos. Bien, en ese sentido, lo que me interesa y como parte también de la ayudantía es que ustedes puedan hoy día, dentro de hoy día, mañana, dependiendo de su tiempo, puedan generar esta estructura. Una vez que tengan esa estructura, me la envíen, y una vez que tengan, que estemos ok o que hayamos discutido bastante bien sobre si es que la estructura está correcta, ustedes puedan formalmente escribir y realizar una nota de este tipo para la ayudantía. Lo importante de esto, chicos, es que ahora van a ser textos más largos y que tienen que tener harta comprensión con varios puntos que hemos estado viendo. En primer lugar, con la repetición de palabras, con la estructuración de párrafos. Recuerden que estamos trabajando párrafos con al menos un punto seguido dentro de su estructura, y por tanto eso permite una mejor lectura, algo, la secuenciación de ideas más pulcra, y todos los elementos que les he ido haciendo notar en cada una de las correcciones que se van dando. Bien, chicos, entonces, para ir terminando la clase de hoy día, y para que puedan dedicarlo, recuerden que una cosa es que termine, y esto se los quiero decir bien, que termine la clase a las 9:48, 9:50 de la mañana, y otra cosa es que queden libres. Aprovechen inmediatamente de que ya están despiertos, que están conectados, de poder ir planificando esto, de mandármelo, de que yo les diga que está ok o que agreguen alguna otra cosa para que vayan probando, y desde ahí ya lanzarse a escribir aquello que estamos reconfigurando. ¿Por qué es importante que lo vayan haciendo? Porque después, si lo van dejando para el domingo, para el sábado, etcétera, se les junta ya con la otra semana y se acaba. La idea es que vayan practicando, planificando, escribiendo y desarrollando para que no se les vaya perdiendo la mano que ya de a poco se ha ido adquiriendo, sobre todo con aquellos que han sido más responsables con la entrega de los productos, ¿no? Hay personas que han cambiado bastante su pluma en pocas semanas por empezar a fijarse en los detalles que se les ha ido llamando la atención. Bien, ¿hay alguna duda con lo que les estoy pidiendo en este momento para que vayamos dando por avanzado y que puedan dejarme enviado aquello que quieran trabajar durante estos días? Profe, o Díganme. sea, solo hay que mandarle como la planificación. Por Eso ahora, y como, después que la planificación esté ok, o que conversemos con esa planificación, ya pueden empezar a escribir para que vayamos viendo el tema del desarrollo, ¿no? entonces, hay que mandarle una planificación sobre el reportaje de la ayudantía, no de la solemne 3. Sí, sobre una nota cualquiera, porque ahora lo que queremos ver es que escriban bien texto, etcétera. Pueden también en esta ocasión escribir sobre lo que ustedes quieran, ¿no? No es nada terrible en términos, y solamente como estructura, para que no les sea tan terriblemente largo, vamos a dejarlo solamente con las primeras tres partes, ¿ya? Es decir,
el tema en general, texto 1, multimedia 1, texto 2, multimedia 2, texto 3 y multimedia 3. 4 y 5 lo vamos a dejar para más adelante para que no sea tanto y que podamos practicar en términos de la estructura. La prueba van a ser los 5, pero para practicar vamos a hacer específicamente estos 3 textos. ¿Bien? Ujú. Sí. Súper. Entonces, lo que tienen que planificar es hasta el tercer multimedia y una vez que me lo envíen, vamos a chequear que esté eso ok y una vez que esté ok, se largan a escribir. ¿Bien? O hacemos algún tipo de, o yo les hago algún tipo de recomendación o cambio para que vayan probando también cosas distintas. ¿Bien? Bien. Súper. No sé si hay alguna otra duda sobre lo que estamos chequeando. Yo, profe, la verdad es que no sabría cómo enviar la planificación. ¿En un Word ¿Se o en un manda mail? como en el formato que está ahora actual ahí en la pantalla o Sí, no? tal cual. Ah, ya, ya. Esa era mi duda, profe. Ujú. Profe, no tiene nada que ver con la prueba o con la prueba de ayudantía. ¿Qué pasó? ¿Cuándo van a estar las notas? ¿De la Solemne 2? Sí. Las voy a revisar el fin de semana. Ah, ya. El viernes se Gracias. me complicó un poco la semana, ¿ya? Así Bien. que van a estar subidas al sistema y mando las pautas de evaluación a cada uno, ¿ya? Ya. Gracias. Súper. Eso, si no hay más dudas, chicos, ¿hay alguna duda? Nada, bien, que les vaya bien, cuídense y estamos al habla, a menos que tengan alguna otra duda en términos de algún otro ramo, alguna